Buenas tardes. Hoy tengo el honor y el placer de presentar a la doctora Aurora Ejido, que a buen seguro nos va a deleitar con sus palabras, con su disertación sobre eso que ha dado en llamar la poética de lo admirable en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Aunque amputemos de forma miserable el enorme y diverso currículum de Aurora Ejido, se hace inevitable reseñar aquí suficientes datos relevantes para constatar el altísimo nivel intelectual de quien hoy nos acompaña. Aurora Ejido es licenciada y doctora en Filología Española por la Universidad de Barcelona y en la actualidad catedrática de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza. Fue lectora de la Universidad de Cardiff y de la de Londres. Con anterioridad a su docencia en Zaragoza, fue profesora adjunta y agregada en la Universidad de Barcelona, profesora adjunta numeraria de la Universidad de Zaragoza y catedrática numeraria de la Universidad de León. También ha sido profesora visitante en la Universidad de California, Los Ángeles, Davis, Dartmouth y Johns Hopkins, así como profesora distinguida de la Universidad de Nueva York y catedrática de la Universidad de Cambridge. Es Premio Nacional de Investigación en Humanidades Ramón Menéndez Pidal 2008, por su capacidad crítica y hermenéutica como historiadora de las humanidades y por ser una de las máximas figuras para la comprensión de la literatura española de los siglos de oro. Presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la que ahora es presidenta de honor. Es también presidenta de honor de la Asociación Internacional del Siglo de Oro y de la Asociación Española de Emblemática. Formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Cervantistas desde su fundación. Pertenece también al Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, donde ha sido también miembro del Comité de Expertos para la digitalización de sus fondos. Directora de la Cátedra Baltasar Gracián de la institución Fernando el Católico, de la que es igualmente consejera. Fue comisaria del Gobierno de Aragón para el 4º centenario del nacimiento de Baltasar Gracián y formó parte del comité científico nombrado por el Ministerio de Cultura para la celebración del 4º centenario de la primera edición de Don Quijote de la Mancha. Del Consejo Científico de una treintena de prestigiosas revistas especializadas de filología española, tanto en Europa como en Estados Unidos y México, Hispanic Review, Edad de Oro, Ínsula, entre otras muchísimas más. Ha dirigido numerosos cursos y congresos y ha dado conferencias en casi todas las universidades españolas, así como en diversas sedes internacionales del Instituto Cervantes: Roma, Florencia, Venecia, Columbia, Harvard. Sus trabajos se centran en el estudio de la literatura española en sus distintos géneros, desde la Edad Media al siglo XX, aunque la mayor parte estén centrados en el Siglo de Oro. Sus campos de investigación abarcan, entre otros, la historia de la literatura, la historiografía, la teoría y la crítica literaria y la literatura comparada, así como los relativos a emblemática, la mística, la poesía culturana y otros muchos más. Autora de más de 300 publicaciones, cabe estar aquí sus ediciones de la obra de Calderón de la Barca, Juan de Moncayo, Pedro Soto de Rojas, Miguel de Di Castillo, Andrés de Ustarroz y Baltasar Gracián, del que ha publicado con sus correspondientes introducciones 11 volúmenes en la institución Fernando el Católico. Entre sus estudios cabe citar la poesía aragonesa del siglo XVII, raíces culteranas, fronteras de la poesía en el barroco, La rosa del silencio, estudios sobre Gracián, el Gran Teatro de Calderón, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, entre otros. Ha dedicado a la obra de Cervantes numerosos trabajos, como los recogidos en Cervantes y las puertas del sueño, estudios sobre la Galatea, El Quijote y el Persiles, Los rostros de Don Quijote, En el camino de Roma, Cervantes y Gracián ante la novela bizantina. Entre los libros de reciente aparición destacamos El barroco de los modernos, Despuntes y pespuntes, El águila y la tela, estudios sobre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, El discreto encanto de Cervantes y El crisol de la prudencia. Y ya para acabar, y en lo que concierne a la charla que nos va a dar hoy, hay que decir que aunque en el ámbito de la poesía fue sin duda San Juan de la Cruz quien llevó a los últimos extremos la poética de lo admirable en relación con lo indecible, el caso de Santa Teresa es, como afirma Aurora Ejido, particularmente interesante, sobre todo en lo que atañe al libro de la vida, por lo que supone a la hora de trasladar al marco autobiográfico una experiencia mística que rompía los moldes de lo extraordinario, lo místico y el lenguaje, siempre el lenguaje. El mismo San Juan expresaba la lucha infatigable contra la insuficiencia del lenguaje, cuando decía:
Antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística con alguna manera de palabras se pueden explicar bien. ¿Quién podrá escribir lo que a las almas amorosas donde él mora hace entender? Y la propia Santa Teresa, en el libro de la vida, lanza las frases demoledoras. Y vínome un arrebatamiento de espíritu, de suerte que yo no lo sé decir. No sé yo decir cómo. Para enlazar poco después, con claridad verás esto que ahora no entiendes, en lo que aprovecha a tu alma. De lo que sí estoy seguro yo al menos es que ahora con claridad veremos esto que ahora no entendemos, sea lo que sea aquello en lo que nos aproveche, conducidos, eso sí, por las palabras sabias de Aurora Ejido. Con ustedes. Muchísimas gracias por esta presentación tan generosa como excesiva. Todo ello implica simplemente que ya estoy, como diría Baltasar Gracián, en el otoño de la varonilidad. Y bien, vamos a releer a los clásicos, en este caso el libro de la vida de Santa Teresa. El destino de la admiración y el de la literatura es el silencio. Una y otra parten de presupuestos comunes, sobre todo cuando la primera se transforma en lenguaje, porque, como decía Góngora, muda la admiración, guarda silencio. O muda la admiración, habla callando, para ser más exactos. De ahí la necesidad de buscar en ella la razón esencial del silencio como término literario de lo indecible. No es fácil, sin embargo, hablar de la admiración, sobre todo si tenemos en cuenta que la retórica clásica la sitúa en un género paradójico que tiene un efecto de juego o provocación. La vecindad de lo admirable con lo maravilloso agranda aún más un problema que atañe a la filosofía, a la retórica, a la poética y al mismo proceso místico. Aristóteles decía en su Metafísica que por ella los hombres comenzaron a filosofar, pues parece imposible hacerlo sin extrañeza y asombro. Además, como recordaba Ferrater Mora, sin admiración no hay pregunta, aunque la respuesta engendrada por aquella no tenga por qué ser una certidumbre o un dogma. Que Descartes la situase entre las pasiones del alma, como el amor o el odio, ayuda a entender su ligazón profunda con la tradición poética y literaria en general. Por otro lado, los grados de admiración son consustanciales a la propia génesis del amor, y no es extraño que la literatura amorosa en todas las lenguas y tiempos descanse en el empleo de la admiración, no solo como valor psicológico y moral, sino como instancia exclamativa de asombro. Ahí es también donde la mística y la poesía confluyen una vez más, pues la admiración a Dios o hacia la obra divina terminan por pertenecer a un mismo lenguaje amoroso. También cabría considerar la enorme importancia que la admiratio alcanzó en la Suma de Santo Tomás de Aquino y en los Santos Padres, donde éste desarrolló los presupuestos aristotélicos aplicándolos a la teoría del conocimiento, a la filosofía moral y a la teología. Adoración y admiración se dan la mano tanto en lo sagrado como en lo profano, incluido el terreno propiamente artístico, por cuanto implica de búsqueda de perfección y armonía, además de conocimiento. De otra parte, el final último de la filosofía parece residir en el nihil admirari, o no admirarse de nada, promulgado por Horacio y luego recogido por Montaigne, Pascal o Kant y otros muchos escépticos, pues solo desde la ausencia de asombro, desde la gélida indiferencia, puede darse y hasta conservarse la felicidad. Entramos así en el terreno de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa, que induce a la ignorancia admirativa, engendradora del verdadero saber, como sabían muy bien Santa Teresa y otros místicos, aunque ahí bien podríamos llamarla santa ignorancia. Otro aspecto que cabría considerar es el uso exclamativo de la admiración en la oratoria sagrada, tan proclive al estilo sublime que procuraba mover los afectos con vehemencia, como muestran tantos sermones del Siglo de Oro. Ciñéndonos al terreno de lo poético, no parece sino que la admiración esté presente desde las muestras más tempranas y que se despliegue como señal de queja o de dolor, así como de deseo, amor o imploración humana y divina. En las jarchas y en las cantigas de amigo, en la poesía épica y en el romancero, en el libro de buen amor o en los versos de Mena, Santillana o Jorge Manrique, los ejemplos de marcadores exclamativos son numerosísimos.
La mayoría de las veces la tradición poética confirma además la función que tiene el lenguaje exclamativo, incluida la antropología del grito, que se percibe a lo largo de los siglos bajo distintas formas y conceptos, hasta llegar al siglo XX con Clamor de Jorge Guillén. La lírica tradicional está plagada de admiraciones, lo mismo que la culta, expresando desde Garcilaso o Aldana todos los grados de lamento y de añoranza, de la imploración amorosa y de la sublimación. A su vez, el recuento de las maravillas divinas creadas por la mano de Dios, que tanto fruto dieron en el género patrístico de los hexamerones, va a ser fundamental para el ejercicio ponderativo en muchos autores, Fray Luis de León entre ellos, y en el siglo XX, por ejemplo, Pedro Salinas. Detrás estaban las homilías de San Basilio sobre los días del Génesis, que van a la esencia vital de las cosas y al sentimiento de admiración que producen las maravillas del mundo emanadas de la mano de Dios. Claro que será la poesía de San Juan de la Cruz la que exprese la quintesencia de la admiración, elevándola a su más alto grado con el mínimo de recursos. El barroco supondría más tarde una ampliación elocutiva en tales usos, patente sobre todo en la poesía amorosa, descriptiva, épica y panegírica de Lope, Quevedo, Soto de Rojas, Góngora y tantos otros. El tema es desbordante, pues cabría extenderlo a la prosa y al teatro. Entre los precedentes anteriores a Santa Teresa, quisiera destacar el caso de una monja franciscana del siglo XV, Teresa de Cartagena, por lo singular de unos planteamientos gracias a los cuales la admiración por la obra divina deviene en admiración por la propia obra literaria. Ella, aparte de un libro titulado Arboleda de enfermos, ella sufría de la enfermedad de amor, lo mismo que Hamlet, publicó una admiración Operum Dei llena de exclamaciones de inspiración salmista que cae de lleno en el campo que nos ocupa, sobre todo por lo que representa de antecedente respecto a la obra de Santa Teresa de Jesús. El asunto afecta también de lleno a una gran parte de la literatura estética y mística brotada de manos femeninas que, como las de Margaret Kempe, Hildegarda de Bingen o otras muchas en la Edad Media y más tarde la propia Teresa de Jesús, podían escribir y maravillar o admirar a los lectores, aun siendo o pretendiendo ser monjas legas. Conviene además recordar que los planteamientos de Teresa de Cartagena entran de lleno en el tema de la función admirativa de la poesía, que vendría a sintetizar más tarde Juan Bautista Marino en el tan citado verso: «È del poeta il fin la meraviglia». El Renacimiento, en sus discursos sobre la dignidad del hombre, propició la idea que lo consideraba como el ser más admirable de la creación, y así lo dibujaron Pico de la Mirandola, Manetti, Marsilio Ficino o en España Pérez de Oliva. En ese sentido, el neoplatonismo amoroso, al identificar el amor con la búsqueda de la belleza y a esta como esplendor del rostro divino, contribuyó enormemente a la idea del admiratio hominis, que tanta repercusión tendría en la prosa didáctica y en la poesía amorosa de los siglos XVI y XVII. La mística, al cifrarse en la negación de la sabiduría humana, buscaba el logro de lo admirable a través de la sabiduría de amor o unión inefable entre el alma y Dios, lo que suponía el callamiento del intelecto y la gozosa unión de amor. Al situar la llama de la sabiduría en lo amoroso, como hizo San Buenaventura, la admiración se colocaba en el ordo caritatis, desarrollándose así la sabiduría gozosa que ven las criaturas, metáforas y signos que reenvían al Creador, como demuestra el cántico de San Juan de la Cruz. La relación entre la mística y lo admirable es muy estrecha y merecería consideración detenida, incluso en sus aspectos exclamativos e interrogativos. Baste recordar al respecto el estilo abobado, que muchas veces, sin saber lo que digo, trato de las exclamaciones de Santa Teresa. Claro que muchas veces se trata de un grito interior ahogado en el silencio, como el que recuerda Alonso de Orozco en Vergel y Monte de Oración, que tiene lugar en la oración mental y que, por cierto, tantas veces aparece reproducido en el comulgatorio de Baltasar Gracián. Pero no me voy a detener en el análisis de lo admirable en la poesía sanjuanista y en cuanto supuso de avanzada respecto a la poesía moderna, porque creo que toda la poesía posterior a San Juan de la Cruz, me refiero a la del barroco, tan entregada a la exaltación, la admiración y el recuento exhaustivo de las maravillas y cosas admirables del mundo o de la amada, lejos de significar un avance en este sentido, supuso un retroceso.
San Juan, en este como en otros puntos, no tuvo sucesores, como tampoco los tuvo Cervantes en lo suyo, adelantándose en siglos al adelgazamiento expresivo de cierta poesía de nuestro tiempo, que quiere decir cuanto más calla y que sabe que tras los signos de admiración solo cabe el silencio o acaso el temblor boquiabierto de aquel balbuciente proveniente de la tradición bíblica y del pseudo Dionisio. Ese temblor del no sé qué que quedan balbuciendo, que musitan los versos de San Juan de la Cruz, tal vez sea el mismo, en definitiva, que él esperaba despertar en cuanto se escuchasen o leyesen, maravillados y admirados, unos poemas en los que trataba de transmitir con palabras una experiencia desconcertante. La lección de Santa Teresa, como la de San Juan, no solo abrió nuevos senderos para la historia de la mística, sino para los de la literatura universal. No olvidemos que la admiración del lector hacia la obra literaria se alimenta en los presupuestos de aspiración a lo sublime, maravilloso y perfecto. El asunto tiene también mucho que ver con la admiración que sienten unos escritores por otros y del odio, claro. Lo podemos ver actualmente en los ejercicios de admiración de Cioran, quien al comentar la obra de Valéry, Saint-Jean-Perse o María Zambrano partía de la coyunda amor, admiración, odio, que asiste a tantos autores y que además está en íntima relación con la teoría del canon. La prosa de Santa Teresa, sin embargo, correrá por derroteros muy distintos que la poesía de San Juan, logrando una evidente originalidad en este y otros desafíos narrativos. Ajustándonos estrictamente al libro de la vida, la monja carmelita alcanzó nuevos relieves de lo admirable, abriendo el camino de la autobiografía moderna, como trataré de mostrar. En este sentido, cabe decir que fueron las confesiones de San Agustín las que sin duda le marcaron la pauta, aunque ella se distanció del modelo para correr por cuenta propia. Ella siguió en esto la tradición que unía la admiración al susodicho tema de las maravillas creadas por Dios, tantas veces aludidas ya desde la literatura medieval. A este respecto son fundamentales las observaciones de Sebastián Toscano, luego recogidas por el padre Rivadeneira al frente de la primera traducción al castellano de las Confesiones, cuando apuntó la distinción que San Agustín había hecho en ellas entre los 10 primeros libros donde Agustín contaba su vida y el resto de la obra donde declaraba algunos lugares de la Escritura, empezando por el Génesis y desviándose así de la autobiografía propiamente dicha. Teresa de Jesús tuvo en él un modelo perfecto al dedicar una parte de su obra al relato de su autobiografía y otra a la oración, coincidiendo con San Agustín incluso en el número de los capítulos iniciales dedicados a contar su vida. Pero luego se distanció sensiblemente en los de su experiencia oracional, mucho más extensa, tratando además de que ambas se fundieran indisolublemente pese a lo que la crítica ha afirmado. Teresa de Jesús se sirvió de la traducción mencionada de las Confesiones que el portugués Fray Sebastián Toscano había hecho en un castellano muy coloquial e incorrecto y mucho menos perfecto que el de Rivadeneira, lo que daba cierta frescura y además añadía unas observaciones que creemos fundamentales, porque analizó muy bien lo que Santa Teresa suponía también de frescura narrativa. Y no me refiero únicamente a la llaneza de estilo, a su variedad o a cómo ella y San Agustín escriben a tenor del sentimiento que les provoca el instante. Tampoco a los remontes de Águila, a la retórica de los afectos o a la ardorosa transformación que Dios supuso en ellos, sino a la idea de que las confesiones son, como dice Rivadeneira, cantares de alabanza al Señor y a su misericordia. Sin olvidar que el jesuita situó la obra de San Agustín dentro del género de las meditaciones, lo que casa perfectamente con la obra teresiana. La dimensión que en clave exclamativa e interrogativa tienen las alabanzas en las confesiones desborda cualquier intento de simplificación por su extraordinaria amplitud. Tanto su autor como luego Teresa de Jesús coinciden al hacer de su vida un canto de alabanza a Dios, por lo que sus obras están plagadas de exclamaciones e interrogaciones dirigidas a Él. No es por ello extraño que en los dos casos se recoja la tradición de los salmos o salterio como libro de las alabanzas concebido además para el canto. Así seguía una tradición secular hímnica en alabanza a la creación de Dios muy bien estudiada por Schockel, pues tanto Agustín como Teresa de Jesús recuperaron, cada uno a su modo, el juego de alabanza y súplica de los salmos que luego había asumido el Nuevo Testamento, incluso desde una interpretación cristológica poniéndolos en boca de Jesús.
Si las confesiones son un himno de gloria, un canto a la gratitud y un retrato de las pasiones del alma, otro tanto puede decirse de la vida de Santa Teresa. A esta le sucedió además lo que a Petrarca cuando las leyó y se vio retratado en ellas. También coincidió con Agustín en el combate o batalla interior de Labellum Intestinum del que hablaron San Pablo y Prudencio. Por otro lado, cabría considerar otras semejanzas en la idea de una humanidad miserable que, sin embargo, cuenta con el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pero, sobre todo, Teresa sigue a Agustín en el uso del diálogo con Dios, convertido en un permanente canto de alabanza, aunque fuera mucho más parca en el uso de exclamaciones, según veremos. Y otro tanto ocurrió con el de las interjecciones, consideradas figuras de pensamiento en la retórica, que revelan un mundo interior, reflejando en ellas los olvidos y preguntas del pecador que conoce su indignidad. En ese y otros aspectos, Teresa de Jesús se adelantó al impulso que, como ha señalado Marc Fumaroli, tuvieron entre la gente del mundo las confesiones agustinianas en el siglo XVII francés, como muestran, por ejemplo, las memorias del padre Gapin. Aparte, habría que tener en cuenta el contraste entre el pasado y el presente de la escritura, gracias al cual surgen precisamente las alabanzas. Claro que los paralelos no acaban ahí tampoco, pues debemos pensar en la impronta que las enfermedades ofrecen desde sus primeros años en tener conciencia, que ofrecen en sus primeros años en la obra de ambos desde edad temprana. Aparte de que los dos coincidan también ya desde temprana edad en tener conciencia de la vida eterna. Agustín alabó la oración y desdeñó las tragedias amorosas y las fábulas mitológicas leídas en su niñez y juventud, considerando que esas ficciones eran pasos errados y hasta un movimiento. Perspectiva fácilmente trasladable a la función que desempeña en la vida de Santa Teresa la lectura de novelas de caballerías. Aparte, ambos coinciden al referirse a sus pecadillos, como los llama Santa Teresa, aunque ella no llegue a desarrollarlos con la magnitud que las pasiones carnales o la vanidad retórica alcanzaron en Agustín de Hipona. La defensa que éste hace de la humildad estilística de las escrituras será también crucial en el estilo aparentemente humilde de Santa Teresa. Junto al valor de la oración, ambos confluyeron en la humanidad de Cristo, que en Santa Teresa hay que circunscribir a la devoción moderna, así como en el amor por las cosas terrenales y en la asunción que tienen ambos de ser miserables. Pero además, si Agustín hizo un retrato de su madre hasta el día en que muere, Teresa de Jesús duplicaría siglos más tarde tal perspectiva profundizando en el de sus padres. Ambos sostienen permanentemente, como ya he dicho, una batalla interior que trasladan a través de un ejercicio que evoca lugares e imágenes mnemotécnicas. Y será de ese fondo de donde surgirá la admiración por Dios y por cuanto existe, a través de una impresión anímica de raíz neoplatónica que reaparece constantemente en Santa Teresa, como luego veremos, y que también aparece en los ojos deseados, ¿verdad?, que llevo en mis entrañas dibujados, que esta mañana se han leído aquí en esos versos de San Juan de la Cruz. Claro que el problema fundamental surge a la hora de explicar su experiencia vital, tanto exterior como interior, y sobre todo los límites de lo inefable a la hora de alabar la grandeza de Dios y de su creación. Las confesiones y la vida de Santa Teresa combinan cada una a su modo el relato autobiográfico con la constatación de las obras de Dios, así como los comentarios que suscita su grandeza y mercedes. Todo ello experimentado y contado en carne y alma propias. Además, habría que considerar otros aspectos de calado teológico, pero que también afectan a la inventio y a la dispositio de ambas obras. Pues el esquema antropológico de San Agustín, creatio, conversio, formatio, tomado de San Ambrosio, para quien la dimensión espiritual de la imagen de Dios en el hombre es tan fundamental, cobraría nuevo relieve en la vida teresiana. De ahí que Agustín partiera del Génesis y de la creación de las cosas por Dios para después pasar al momento de conversio o elección del bien en el que la criatura se perfecciona. Respecto a la formatio, esta configurará el proceso de realización a través de la iluminación y el reposo en Dios con libertad y gracia. Ello afectaría a la disposición de la obra teresiana y a la tripartición de su vida en relación con la de Agustín, incluido el vuelco que la conversión supone en su vida y en su obra respecto a las mercedes y gracias divinas que ambos reciben.
No es por ello extraño que el uso de los salmos y las exclamativas intensifiquen el proceso vital y anímico, siguiendo una tradición novotestamentaria patente en las palabras del Evangelio de San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis y las epístolas de San Pablo. Mucho antes de que Santa Teresa descubriera en su vida cómo se había iniciado en la lectura de las confesiones, estas ya habían configurado, entre otras cosas, la poética salmista y laudatoria, tomada, entre otros, del agustino, aunque ella fuera mucho más parca en el uso de marcadores exclamativos. Pero además de cuanto representa la proclama de humildad y pobreza frente a la misericordia divina, Teresa y Agustín, al confesarse, no solo escribían para sí y para despertar el afecto de Dios, sino para mover y conmover a quienes los leyeren, coincidiendo además en la escritura por mandato e inspiración divina. Creemos fundamental, tanto para San Agustín como para Santa Teresa, la idea de que sus obras no se entienden correctamente sin tener en cuenta que la belleza que tratan de reflejar excede la contemplación intelectual e incluso la percepción estética, pues ambos se refieren a emociones y acciones desbordantes que implican un movimiento amoroso que excede los habituales conceptos de armonía. En ese terreno cabe además considerar cuánto la admiración supuso a la hora de mover el afecto del auditorio o de los lectores, desde Aristóteles a las poéticas renacentistas. Claro que también la retórica clásica aspiraba a otro tanto, uniéndose a un mismo afán de deleitar y mover a admiración. La poética de la vida está medianamente delineada ya en el prólogo, donde se habla de un libro escrito por mandato cuyo tema es doble. Por un lado, Teresa de Jesús trata del modo de oración y de las mercedes recibidas, y por otro, del recuento de sus pecados y ruin vida, aunque para esto último se distancia en tercera persona a la hora de pedir a Dios ayuda para llevarlo a cabo. El contraste entre esas dos partes es evidente y ha sido largamente tratado por la crítica, afectando también al asunto que nos ocupa. La autora profundiza además en la claridad y verdad del discurso de su vida, es decir, de que se trata de un discurso verdadero. Una vida aparentemente ruin para cuya narración dice haberse inspirado en las vidas de santos que fueron tan ruines como ella. El asunto, desde luego, no es baladí porque afecta a la teoría de los modelos admirados y admirables que servirán de base para su autobiografía dentro del área de la Flos Sanctorum. La perspectiva prologal de su relación, como ella la llama, se amplía con el reclamo de las confesiones que le pidieron hiciese, lo que conecta su libro con un género como el de las confesiones de San Agustín ya mencionado. Por otra parte, Teresa habla sin pelos en la lengua de un libro escrito nada menos que a petición de un Dios del que parece conocer sus deseos. Sé yo lo que quiere muchos días ha. Desde la retórica humilde del prólogo galeato, Teresa de Jesús, como quien no se atreve, dice escribir por dos razones, una ad maiorem Dei gloriam y otra para que los confesores la conozcan mejor y la ayuden. El prólogo se cierra finalmente como una oración de alabanza a Dios, culminando así el marco narrativo confesional en el que la protagonista, pese a la retórica de la humildad, se sitúa en el mismo plano de aquellos santos que remontaron sus miserias para llegar a serlo. Sin entrar en el análisis del mayor o menor desarrollo en la obra de tales expectativas, el de la admiración y lo admirable en la vida de Santa Teresa confirma lo relevante de tales presupuestos, no solo en los aspectos estilísticos y en el uso de la exclamación, sino en lo tocante a la narración y a la disposición de la obra. No en vano, el empleo de dichos marcadores será muy distinto en las partes que componen la autobiografía propiamente dicha y lo relativo a la oración. Ambas, sin embargo, son, a nuestro juicio, inseparables y pueden analizarse desde el par clásico miseria-dignidad al que pertenecen. Pues será la oración la que acerque una vida ruin y miserable a la dignidad de ser elegido y amado por Dios, aparte de que el tópico de la miseria hominis sujete el libro de la vida a las ruindades del cuerpo, mientras que la dignitas lo sitúe en el camino de perfección anímica al que remiten las virtudes alcanzadas en las operaciones ascéticas y místicas, cosa que, por cierto, ya hizo también San Agustín en sus soliloquios. Así dibujará, además, un Dios infinitamente misericordioso que se hace presente en cada momento. Por otro lado, si la admiración literaria está íntimamente ligada con el canon, el libro de la vida ofrecerá toda una relación de figuras y obras leídas, compartidas y sugeridas al lector como modelos admirables, dignos de imitación.
Aparte, habría que considerar el canon vital de modelos imitables, empezando por el ámbito familiar propio, que constituye el matraz biográfico y que funciona como espejo de buena educación y crianza, aunque brille en él, por contraste, cuanto se debe evitar como pecado o error. Destaca, en primer lugar, la admiración que se desprende del retrato de sus progenitores, tanto en lo que se refiere al padre, cuya bondad se agranda por su calidad de lector que ayuda a que sus hijos lean, como a la madre, también lectora y amante de la oración. De este modo, las virtudes de ambos parecen encarnar el paradigma de las que ella misma desarrollará más tarde, incluida la enfermedad de la madre, la enfermedad de la madre muerta cristianamente tras una vida llena de trabajos. Todo ello se proyecta además en la imagen, tan abstracta como virtuosa, de los 12 hermanos de la Carmelita, aunque destaque la figura de algunos de ellos más adelante. Ya en los inicios hay todo un ejercicio de admiración por la lectura, en lo que constituirá toda una labor de taracea de libros dentro del libro de la vida, y que al incluir referencias a las flores de santidad se configurará como la poética de una autobiografía que desde la ruindad se elevará a los mayores realces. En ese sentido, y pese a toda la retórica del estilo humilis, el lector irá tomando conciencia de que se halla ante una vida admirable que desde los primeros pinos parece tocada por la mano de Dios. Así ocurre en los modelos vitales basados en el martirologio leído en los libros por 2 niños espantados ante la eternidad de la pena y de la gloria. Experiencia de la que se deriva un pensamiento impreso anímicamente en la autora y que tanto tiene que ver con la conocida experiencia de Agustín de Hipona en las arenas de la playa. Para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido, me quedase en esta niñez impreso el camino de la verdad. Exclamación que refleja una vivencia interior tanto más novedosa al surgir de la lectura en una tierna edad, de la que apenas quedan vestigios literarios en la época, a no ser que recordemos las instituciones de Luis Vives o el Lazarillo de Tormes a otros respectos. Por otro lado, cabe recordar la fuerza que la infancia espiritual tenía dentro de los parámetros evangélicos del ser como niños en San Mateo, que también aparecía en San Pablo y que recrearon en el siglo de oro autores como Fray Miguel de Medina. De este modo, Teresa, creciendo entre los libros del padre, las oraciones y lecturas de la madre, los juegos de mártires y ermitaños con el hermano o jugando a ser monja, determinará su futuro ascético y místico, por no hablar del de escritora, en su doble proyección activa y pasiva a todos los efectos, lo que suponía un mismo movimiento de modelos admirables en lo vital, religioso y literario, coincidente con la fórmula planteada por San Agustín. En la configuración de su propia familia, Teresa parece seguir el de la más sagrada, ya desde el momento mismo en el que, al quedar huérfana de madre a los 12 años, es la Virgen María quien ocupa su lugar. Y otro tanto ocurre con el parangón continuado entre su propio padre y San José, figura que se agrandará capítulos más adelante. A ello cabría añadir la imagen de una Virgen niña lectora tantas veces presente en los cuadros de la época y también en la escultura, lo que generará posteriormente el sintagma y hasta el paradigma de los propios conventos del Carmelo, fundados bajo idéntico modelo y patrocinio como era el de la Virgen y San José. Por otro lado, la exclamación «Oh Señor mío» será el eslabón de una larga cadena afectiva que irá acrecentándose a lo largo del libro y que en muchos casos se formulará en el presente de la escritura, incluyendo preguntas sobre la actitud divina determinante en la salvación de la protagonista. Choca en todo ello el contraste entre la asunción de una vida cargada aparentemente de pecados y vicios, pero que a la hora de la verdad ni se explicitan ni aparecen, al igual que ocurre con el alto grado de autoexigencia y de arrepentimiento por parte de Teresa de Jesús. La magnitud de unos pecados que en realidad desconocemos supone una vacilación constante en la narradora, que promete hablar de cosas graves y de daño, pero que nunca entra en el detalle y se queda siempre a las puertas de ello. La admiración por sus padres corre pareja con la que siente por las vidas de santos y por las novelas de caballerías, conformando con estas un ejercicio antitético de lecturas buenas y malas que se mantiene en toda la obra, pero que dibuja con ellas un horizonte de placer que va mucho más allá del provecho moral de la lectura. Ese pecado, digamos, estético, dentro del consabido canon horaciano, se extiende también a su propia apariencia, lo que genera un segundo pecado: vestir galas y parecer bien,
o juntarse con amigas de pláticas religiosas y primas vanidosas que la separan del modelo humilde de la madre que se vestía de vieja para esconder su hermosura. La vida se construye así no solo entre los consabidos pilares de dignidad y miseria, sino desde la dicotomía del bivio humano, ¿no?, del doble camino ancho y estrecho, que supone saber elegir entre el bien y el mal, y que es este, el último, el del mal, aquel al que el ser humano se inclina. En este caso está representado por la hermana mayor buena, honesta y piadosa frente a las primas de livianos tratos o las criadas con inclinaciones perversas, a las que, por cierto, también alude San Agustín. La narradora crea en este aspecto un gran misterio nunca desvelado, lleno de vaguedades, pues no concreta nada respecto a las conversaciones y vanidades que pusieron en tela de juicio su honra, pese a la vigilancia paterna y materna, luego sustituida por la de la hermana mayor, que ven con malos ojos su relación con una tal parienta. El tema de la honra merecería consideración más detenida, pues es capital cara al retrato en negro que hace de sí misma, aunque finalmente salga de ello triunfante con la ayuda de los suyos. El peso de la familia de sangre es desde luego crucial para lo bueno y para lo malo, como luego será el de la familia de religión de la cual ella es ya madre. Y es precisamente en el momento en el que habla de que su honra estuvo en peligro cuando surgen más exclamaciones de lamento, aunque ella diga no llegara a perderse del todo. Ansí tuviera fortaleza en no ir contra la honra de Dios como me la daba mi natural, para no perder en lo que me parecía a mí está la honra del mundo. Y no miraba que la perdía por otras muchas vías. En querer esta vanamente tenía extremo. Cabe añadir además la presencia de ese indeterminado novio del que dice con quien por vía de casamiento me parecía podía acabar en bien, y la aparición de una monja que le hace cambiar de planes y a la que ve como intermediaria de Dios, que sin duda la elige para otro tipo de vida. En ese sentido, Santa Teresa pone continuamente en evidencia que no solo escribe por indicación divina, sino que había sido elegida para algo grande, con lo que el relato de su vida va ganando altura paso a paso. El recuento de sus faltas inicia también una cadena exclamativa en la que Teresa se sitúa como el gementes et flentes de la Salve Regina, arrepentida en el presente de la Escritura, desde el que exclama a Dios como quien ve en los males pasados no solo el daño que se puede causar a los hombres, sino a él. De ello se sigue un juego constante entre el pasado que se recupera y el presente desde el que se escribe y habla con Dios, haciendo que la práctica de la oración se intercale mucho antes de que trate de ella. La autobiografía ofrece así un sutil tejido narrativo en el que va describiendo su lenta pero determinada transformación a partir de su etapa conventual y de la relación con buenas compañías discretas y santas, además de cuanto supone la lectura del Evangelio y otros buenos libros como el Tercer Abecedario, Las Morales de San Gregorio, donde lee la historia de Job que tanto peso tiene en la vida. En este punto, quizá lo más interesante es ver cómo es Dios mismo quien la encamina en la buena dirección, incluso a pesar de ella, poniéndole medios e intermediarios para que le ayuden. Pero el punto álgido de mayor dramatismo es sin duda aquel en el que se aleja de la casa del Padre, símbolo del pasado y del amor humano, para integrarse en una nueva vida. Momento de reminiscencias agustinianas y paulinas que, sin embargo, rezuman una asombrosa autenticidad. Pese a todo ello, Teresa pasará un desierto de 20 años en el que nadie parece saber guiarla debidamente y en los que peca venialmente y vive en gran soledad hasta que le llega el don de lágrimas y la unión. Momento en el que su experiencia parece servir de modelo a otros que pasen por idéntico proceso y para ello, dice, lo escribe. Es crucial al respecto el momento en el que Dios aparece ya como esposo, lo que cambiará sustancialmente la perspectiva del recuento, sobre todo porque se agranda el contraste entre las misericordias divinas y sus culpas, aunque también entre en juego las lecturas, pues el libro le sirve de compañía y hasta de arma o escudo para pelear. Los largos años de su solitaria travesía del desierto no dejan de tener interés cara a la relación de una vida tan dolorosa como admirable, sobre todo si retenemos el ancho campo de las enfermedades y las tentaciones que le cercan, porque en realidad ella, como haría siglos más tarde Susan Sontag, hizo una auténtica historia de la enfermedad como metáfora. El caso de Filocaptio, representado por el confesor amancebado que le tenía gran afición y que finalmente muere gracias a la intermediación de la Virgen, no deja lugar a dudas sobre la evidencia de que Teresa da de sí misma como elegida entre los llamados.
No es por ello extraño que sea ella la que se admire de sí misma al asombrarse de que no cayera en el peligro semejante hombre. De ahí que la exclamación suponga en este y otros casos una forma de introspección y de reflexión. Y esa tensión que representa el excesivo amor de carne por su padre y los peligros que ello implicaba contrastará con las mercedes divinas que la hacen resucitar de la enfermedad corporal y anímica. En cada uno de esos momentos, Teresa no solo acaba temblando, sino bendiciendo a Dios por los bienes recibidos, prorrumpiendo en un canto de alabanza. El modelo de la pasión de Cristo, de su humanidad, trenzará la suya propia a través de las enfermedades corporales y anímicas que la acosaban. Se va creando así una gran tensión marcada por las señales de pecado y por el sufrimiento que alcanza un alto grado con la acumulación de exclamativas e interrogativas que se encadenan sucesivamente como si se tratase de una reflexión en voz alta sobre la iniquidad de su alma ingrata, pese a haber recibido tantos bienes. La duda se ejemplifica en la traslación neoplatónica de la imagen tan garcilasista, escrito está en mi alma vuestro gesto, del amante impreso en el alma y que ella identifica con el demonio a primera vista. Representóseme Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de aquello le pesaba. Vile con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, y quedóme tan impreso que a esto más de 26 años y me parece lo tengo presente. Esta visión y la contrapuesta del sapo grande le llevarán de nuevo a exclamar desde el presente la grandeza de Dios. Y así, poco a poco, las exclamaciones mostrarán diversos grados de autoanálisis que van desde el miedo a la opinión ajena hasta la reflexión sobre las ganancias que se sacan de la oración. Pero sobre todo dan muestras de lo indecible que resulta dar cuenta de los beneficios divinos o pretender dar las gracias por todo ello a partir de una serie de exclamaciones encadenadas cada vez en aumento. Teresa habla así desde la experiencia y el sufrimiento, apuntalando con números los años pasados en un mar tempestuoso de desasosiego y división de sí misma ante Dios y ante el mundo, para encadenar de nuevo toda una serie de plegarias que son como salmos bíblicos de su propia cosecha, donde habla de la gloria, la bondad y el regalo de Dios hasta considerarlo vida de todas las vidas. Claro que la piedra angular del libro es la aparición sorpresiva y milagrosa de las confesiones de San Agustín, surgiendo como algo providencial que le hace exclamar: «Oh, válame Dios, cómo me espanta la reciedumbre que tuvo mi alma con tener tantas ayudas de Dios». Pero al margen de que ellas y las vidas de santos pecadores le sirvieran de modelo vital, la mención nos interesa sobre todo por lo que representa cara a la construcción del libro de la vida, porque se siente tan identificada con ellas que llega a decir: «Como comencé a leer las confesiones, parece me movía yo allí». Decía George Steiner que los libros nos leen, los clásicos nos leen, y esa y no otra es la percepción que tenemos de una lectura como la que Santa Teresa hace del Agustino, viéndose retratada en él y en su libro. Además, la obra le llega providencialmente, parece el Señor la ordenó, formando parte de otras lecturas admirables que caen en sus manos para modelar tanto su vida como el libro de su vida. Y no deja de ser curioso que tras ese reencuentro con la obra del Agustino, ella hable de romper sus escritos o de que quienes los leen no digan que son suyos, confesándose una vez más sin letras, por algo estaba escribiendo para los letrados, esperando que sus obras saliesen a la luz una vez muerta, cuando ya no tuviera de qué preocuparse. Pero lo más interesante tal vez sea de todo esto el que sirva de preámbulo para los capítulos que conforman lo que se ha considerado un auténtico tratado de oración y que no lo es por la sencilla razón de que son vivencias oracionales escritas en primera persona, es decir, que forman parte de la autobiografía vivida, aunque sea del mundo interior. Téngase en cuenta que todo ello, junto a las reflexiones sobre la escritura y el ocultamiento de su nombre, va emparejado al incremento de las referencias a un Cristo vivo y sentido más allá de la visión, lo que desencadena sensaciones como la del regalo de lágrimas o los gozos de la oración. Es cuando ella además se sume absolutamente en la melancolía heraclitea, por llamarlo de alguna manera. Ello conllevará no solo un incremento de exclamaciones, casi siempre elevadas a la alabanza de Dios y al agradecimiento, sino a las interrogaciones, que muestran ese constante vaivén de dudas sobre sí misma, sobre su poquedad y sobre su experiencia.
Dios aparece cada vez más implicado, además, en el acto de la escritura como quien guía su mano, es decir, que escribe por mano de Dios, prestándole incluso imágenes como la de la cuarta agua en los grados de oración. Los capítulos, por ejemplo, que van del 18 al 22, ofrecerán un abanico de exclamaciones en relación con la inefabilidad, que quiere transmitir en realidad una experiencia sobrenatural para la que la autora se siente inerme, no solo a la hora de nombrarla y darse a entender, sino a la hora de agradecerla. De ahí que se acumulen las paradojas, las dudas, las interrogaciones, en un vaivén entre la confesión de humildad e ignorancia propia y las alabanzas a un Dios que no solo dicta palabras, sino que es el único que verdaderamente sabe lo que no se puede entender. Conforme el área volitiva avanza dentro de la semántica ya formulada de la llama, aumenta el gozo exclamativo y admirativo como explosión de un deleite que, en definitiva, no tiene más remedio que expresarse a través de imágenes sensoriales, como la ternura, las lágrimas o la sensación de estar en una nube o en un sueño, como ella dice. La autora intensifica a través de todo ello un diálogo presente con Dios, mostrando hasta qué punto es falso que todos esos capítulos constituyan en puridad un tratado de oración, ya que nos la sabemos con toda una experiencia vital, bien que del mundo interior, transmitida además en primera persona. Pero Santa Teresa, al revés que San Agustín, no abusa de marcadores como la exclamatio y la interrogatio, que ya la retórica Herenio y otras retóricas consideraban peligrosas si no se utilizaban esporádicamente y cuando la ocasión lo requería. No tenía un pelo de tonta. Y en el discurso de la vida cabe destacar la gran tensión dramática que ofrecen los capítulos dedicados a la oración, tantas veces desestimados como añadido espurio a la autobiografía, sin atender a que se trata del análisis de un mundo interior de la autora que dice haber vivido en carne propia una experiencia inefable. Ello se va agrandando conforme llegamos a la expresión del éxtasis y a la confesión que Teresa de Jesús hace de no encontrar palabras con las que compararlo, aunque se afirme siempre en la verdad de lo que relata. Teresa se acerca cada vez más a las técnicas del salmista y en esos capítulos alcanza su punto álgido de la inefabilidad, aquel que logró el pseudo Dionisio o San Juan de la Cruz, al prorrumpir curiosamente en una serie de exclamativas que triplican y hasta cuadruplican, en este caso sin balbuceos, las admiraciones. Pero ello no implicará la pérdida de un diálogo continuo con Dios por el que entrevera una vez más el canto de alabanzas. Centrada en trasladar ese diálogo con el alma, el de Dios con su alma, tanto de palabra como de obra, y en los arrobamientos que implican dormición y embobamiento de las potencias y visiones, Teresa de Jesús se mostrará cada vez más satisfecha y segura de sí misma con lo que escribe, alabando a Dios por ello, puesto que Él es quien le guía. Y pese a las añagazas del demonio y de los ires y venires del alma y del relato, ella descansa finalmente en un Dios al que se dirigen una apretada serie de exclamaciones que conforman una gran súplica con la que consigue nada menos que el propio Dios le hable y la consuele. No hayas miedo, hija, que yo soy y no te desampararé, no temas. Momento álgido que sirve de pie para otras muchas exclamaciones de agradecimiento, tal vez las mayores del libro. Todo ello y mucho más conllevará la búsqueda de la admiración en el lector, cada vez más involucrado en la experiencia interior de la narradora, que se adentrará en la relación de una visión de la humanidad sacratísima de Cristo resucitado en términos de blancura suave, resplandor infuso e imágenes solares que también estaban en la literatura de la época, incluidas no solamente en la poesía, sino también en las novelas pastoriles. Pero no se trata ya de un ejercicio de éfrasis a partir de un cuadro o talla, como en otras visiones anteriores, y ni siquiera de un Cristo difunto, sino vivo, que aparece cada vez más en la obra como presencia real, tal y como ocurre, según dice la religión, en la Eucaristía. De manera que la presencia real que Steiner y otros han admitido en literatura no es sino una traslación de lo eucarístico a lo literario. La humanidad de Cristo humaniza también el lenguaje, trasladando a lo divino la iconografía de Cupido, tantas veces reflejada en la literatura y en el arte. Por supuesto, me estoy refiriendo a la transverberación. El largo dardo de oro producirá un inusitado dolor en sus entrañas, pero también la paradoja del dolce amaro petrarquista entre el dolor y la suavidad.
Pero curiosamente, el punto más alto de la vida y el más recreado por la crítica y por el arte hasta Bernini es, sin embargo, el que menos exclamaciones contiene, pues aunque una de ellas remita al Quemadmodum del Salmo 42 de David, lo cierto es que Teresa de Jesús muestra aquí una evidente parquedad exclamativa. Lo admirable de la visión del ángel y de su dardo, lo que no pudo ser sino maravilla, termina como el final del cántico sanjuanista o la llama en suspensión y embobamiento, por no hablar del silencio interior en paralelo con el punto final de la escritura. Visiones y beneficios experimentados, incluyendo ya bien avanzada la obra, una visión del infierno de la que la propia Teresa se espanta al describirla y que sin duda haría mella en los lectores. Por todo ello, los capítulos que siguen afianzarán la humanidad de una escritora cuyo mundo se extiende más allá de sí misma, de su familia e incluso de sus confesores y lectores, para configurarse como autora de una obra encargada por Dios y unida a su visión, pero que desciende al mundo real de la fundación de conventos. Esta llevará implícita rentas, conversaciones y otros muchos problemas, pero también la voluntad de ligar su obra al modelo de otros santos fundadores, lo que hará sea tanto más admirable. El giro es absoluto, pues el libro se adentrará a partir de ahora en los negocios, hablará hacer las escrituras de las casas, hablará de las envidias y recelos de un proceso necesitado de dineros, bien que hecho también por mandato divino y con la ayuda de sus buenos confesores. Por tanto, los monasterios son nuevos libros, ¿verdad?, de piedra que ella irá construyendo y erigiendo. En ese contexto fundacional, la visión de San José y la Virgen viene pintiparada cara a la configuración familiar del monasterio, por más que el orden divino de la misma lleve, al igual que en la aparición de Dios o del ángel, signos de orfebrería y visajes celestiales, como la del collar de oro con una cruz o el suave resplandor surgido de la blanca ropa de la Virgen. Milagros en vida de Santa Teresa que sin duda asombrarían a los lectores, pero cuya relación matiza con constantes excursos de humildad, entreverados con exclamaciones de alabanza. Claro que los trabajos de las fundaciones se configurarán como una peregrinación vital, un camino de perfección siempre determinado por la buena elección ante la doble senda, que sigue el camino estrecho y áspero de la virtud. La fundación del monasterio y sobre todo la iglesia de San José aparecen como signo y símbolo de toda una trayectoria que implica, pese a algunas ayudas externas, no solo fatigas y trabajos o incluso añagazas del demonio y problemas públicos, que sin embargo la hacen cada vez más fuerte y más firme, pero sobre todo lo que implican es la conciencia de sí misma y de su situación. De ahí que surja la lamentación jeremíaca ante tantas fatigas. Oh, válame Dios, qué vida esta tan miserable. Tales obras afianzan un tono cada vez más familiar con Dios, que incluso la corona en un arrobamiento como si fuera santa y siempre con la ayuda de la Virgen que se le aparece de nuevo. Pero pese a tantas mercedes y visiones e incluso a una nueva impresión de la hermosura de Cristo que sigue la ya familiar imagen neoplatónica de la impresión anímica, Teresa sigue manifestando sus carencias. Miserable de mí que con tantas culpas lo tenía perdido todo, consciente de la distancia que media entre su humanidad y un Dios omnipotente. La poética de lo admirable se agranda cada vez más en las cosas que Dios le dice y muestra, viviendo como en un sueño lo que ve con los ojos del cuerpo después de ver con los del alma. Sus visiones son cada vez más variadas, aparte de frecuentes, como cuando contempla a Dios y éste le habla en el alzamiento de la sagrada forma. Y otro tanto ocurre con la visión de la paloma con alas de concha y aleteando con ruido en lo que dura un Ave María, quedándose luego alelada y tonta sin saber qué decir. Esas y otras visiones, como la de Santo Domingo o la de la Orden de Jesuitas en el cielo con banderas blancas en las manos, que era como desfilaban por las calles de España, hacen que, pese a lo arriesgado de las imágenes, éstas resulten verosímiles, si las consideramos dentro del ámbito sutilmente trazado de las demás visiones a lo largo de la obra. Pero como todo ascenso, lleva en ella su contrapartida. Teresa se empequeñecerá y situará nuevamente entre los miserables, aunque esto suponga también participar en la riqueza de los pobres y en renovadas visiones como las de difuntos que la dejan nuevamente embobada y espantada. El uso de exclamaciones y la acumulación de interrogantes sigue su curso y dentro de los mismos esquemas sintácticos ya utilizados, aunque a veces también añada el de las bienaventuranzas.
Pero sobre todo Santa Teresa dibujará la vida como un campo de batalla en constante lucha. Y lo más sorprendente, sin duda, será la familiaridad que van alcanzando sus diálogos con Dios, que llega a decirle: «Ya eres mía y yo soy tuyo». A lo que ella responde: «¿Qué se me da, Señor, a mí de mí, sino de vos?». El capítulo 40 ofrecerá al respecto nuevos rasgos de esa inusitada presencia divina que toma la palabra y se dirige a Teresa exclamando y lamentándose de la ingratitud de los hombres. Porque es que la vida se configura también como un libro que bien podría subtitularse Diálogos de amor. Es una filografía, como los diálogos de amor de León Hebreo, bien que a lo divino, entre Teresa de Jesús y Cristo. Pues si en la vida, en la primera parte, Dios es un interlocutor callado, poco a poco se van haciendo más presentes sus intervenciones, casi siempre dentro del uso de exclamaciones e interrogaciones. Dichos diálogos son también un nuevo cantar de los cantares, en el que Teresa cuenta con la palabra de un esposo con el que comparte sus trabajos y fatigas en absoluta connivencia, como cuando dice: «Ah, hija, que pocos me aman con verdad, que si me amasen no encubriría yo mis secretos. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira lo que no es agradable a mí. Con claridad verás esto que ahora no entiendes, en lo que aprovecha tu alma». Teresa se sirve así de uno de los géneros humanísticos por excelencia, como es el diálogo, tantas veces vehículo de lo amoroso, para hablar por boca de Dios y compartir con Él no solo los avatares y trabajos de su propia vida, sino las quejas de Él por la ingratitud de los hombres. Finalmente, las exclamaciones del último capítulo confirmarán hasta qué punto no son solo un canto de súplica, queja o amor o expresión del llanto, sino que son inseparables de lo indecible y admirable. Sin ellas, difícilmente podremos entender el libro de la vida y cuánto éste encierra de poética de la propia escritura y de diálogo continuado, pues en ellas se encierra una buena parte de los horizontes de expectación respecto a su lectura. La retórica de los afectos tiene en Santa Teresa uno de sus máximos exponentes, como ejemplo de un habla afectiva y sincera que tiende a mover y conmover a cuantos leyeren. Pero además la obra cierra el marco de un discurso vital en el que su autor ha tratado por todos los medios de hacerse no solo creíble, sino admirable. Todo en él parte de esquemas verificables y de evidencias espaciales y temporales. Eras una vez, estaba yo una vez, donde ella narra sus experiencias tan llenas de trabajos como de mercedes extraordinarias. De ahí que el par humanístico de miseria-dignidad se resuelva en un plano religioso aferrado al tópico de las miserias humanas que se superan, no como decían los humanistas, gracias a las humanidades, sino gracias a las buenas obras, pero sobre todo a la misericordia divina que incluso premia con creces a los seres miserables. Al entregar al destinatario, a vuestra merced, el libro, este acaba por convertirse en una plegaria a Dios hecha por obediencia y en la que la fuerza exclamativa tanto ha tenido que ver de principio a fin. El aparente descuido con el que el libro se ha escrito, más allá del estilo galeato presente en el prólogo, recuerda con mucho las obrecillas que se le cayeron de las manos a Fray Luis. Independientemente de que el profesor salmantino retomara con ello la senda emprendida por las Silvas de Estacio, que también pretendía escribir obrecillas frente a las grandes obras épicas de su tiempo, lo cierto es que ambos, Teresa y Fray Luis, coinciden en una poética que rebaja el escrito al territorio de la obra ocasional, de circunstancias y aparentemente improvisada, pero a la hora de la verdad, uno y otra tenían obviamente aspiraciones más altas. No en vano Fray Luis editó a Santa Teresa pese a ser agustino, porque los carmelitas sabían de la admiración que sentía por ella. En el caso de Teresa de Jesús, no solo el final del libro, sino la carta con la que lo envía, no sabemos si a García de Toledo o a San Juan de Ávila, nos muestra en primer lugar su intención de haber sabido concertar su desbaratada vida. Vale decir, describir con llaneza y verdad, sin cuidado ni tiempo, aparentemente, cuanto por ella y en ella había pasado, rogando a Dios haber acertado. Pero si el libro entero está dedicado a la humanidad de un Cristo que finalmente es esposo hasta la connivencia y el diálogo, por no hablar de la unión, la carta epílogo se encomienda en el Espíritu Santo al destinatario por haber pasado tanto en verse escrita. Verme escrita y traer a la memoria tantas miserias mías, con lo que Santa Teresa se coloca, claro está, por encima de vuestra merced. Al convertir a ese destinatario en corrector y revisor de la obra y al confesar desorden y hasta repeticiones innecesarias,
Teresa hace un curioso ejercicio de autocrítica que se adelanta a cualquier injerencia posterior, incluida la de los futuros lectores. El hecho de que afirme no haber repasado lo escrito por falta de tiempo y que pida la copia a alguien para que Juan de Ávila o quien fuere, vuestra merced, no reconozca la letra y la juzgue imparcialmente cuando la lea, hacen más curiosa esta confesión de culpas escriturarias, añadidas a todas las que el libro contiene respecto a muchas otras. El vuelco definitivo lo da la autora cuando dice que encomendará a Dios a vuestra merced, esperando encontrarse con él ante el mismo Dios en breve tiempo. No lo diría mejor, ¿verdad?, después Cervantes en el prólogo del Persiles, cuando a punto de morir esperaba encontrarse pronto en la otra vida con sus queridos amigos. Vaya corte de mangas. Como parte fundamental en la historia de la recepción del libro de la vida, la censura del padre Domingo Báñez no tiene desperdicio, por lo que supone como reflejo de los reparos que la propia Teresa había ido introduciendo en la obra respecto a sus desvíos. En primer lugar, porque el propio Báñez la entiende como una relación llena de todo lo que por su alma pasa, mostrando así una acertada percepción de estilo y género, es decir, de una autobiografía que ahondaba en las costuras anímicas. Pero además Báñez habla de su mucha experiencia, de su discreción y de su verdad, aparte de su penitencia, paciencia y caridad, al buscar luz y letras en unos confesores que, sin embargo, a veces carecían precisamente de esa luz. Los reparos en punto a sus revelaciones y visiones, según Báñez, que eran muy de temer por ser mujer y también porque detrás andaba la Inquisición buscándole las vueltas, sitúan el libro en un horizonte de lectores selectos y doctos, abiertos ellos a quienes la debían guiar sin ser ella engañada. En definitiva, no podía caer a juicio de Báñez en manos de cualquiera. Claro que todo ello fue poner puertas al campo, porque en lo que Báñez acertó fue en vislumbrar que se trataba de una obra abierta para muchos y escrita con voluntad de acierto, lo que agrandaría de forma ilimitada el horizonte de los lectores que podrían escuchar con palabras llanas la historia de una experiencia tan verdadera como indecible, aunque no le faltaran los reparos a la hora de analizar con lupa esta relación de oración y vida de esta religiosa. Dice Báñez, esta mujer, a lo que muestra su relación, aunque ella se engañase en algo, a lo menos no es engañadora, porque habla tan llanamente, bueno y malo, y con tanta gana de acertar que no deja dudar de su buena intención. A tan exquisito lector no solo le había cautivado la verdad del caso y la voluntad de hacerlo creíble, la verdad literaria, diríamos, sino la claridad con la que Teresa se había expresado. Pero además Báñez había caído en otras redes tendidas por la propia autora a lo largo del libro de su vida. Me refiero al aval que suponían para su obra los 12 monasterios que había creado en 13 años, pruebas evidentes de rigor y perfección junto a las virtudes que la adornaban, de que más allá, y a ello me refiero, de las dudas que le suponían las visiones y revelaciones, pudieran ser o no claras señales de amor de Dios. La obra de Santa Teresa, y en particular el libro de la vida, no puede entenderse sin la eclosión que los salmos y el cantar de los cantares supusieron en la literatura del siglo de oro. Como ha demostrado Valentín Núñez, los salmos supusieron todo un hito y la voz introspectiva e íntima, que es la de Santa Teresa, supuso en ella un punto de partida a la hora de bucear en su experiencia vital y mística. Su obra debe vincularse en este y otros sentidos a una tradición que funde de diferentes maneras la oda con el salmo en el entorno de Fray Luis de León y también en el de Arias Montano, tan cercano en muchas cosas a Santa Teresa. El libro de la vida es, por decirlo en términos de Bembo, un auténtico monumento de la prosa en lengua vulgar y de cómo ésta pudo convertirse en clásica, pese a no afiliarse, al menos en principio, al territorio propiamente humanístico de raíz grecolatina, pero ella lo tomó a través de la tradición patrística y mística y del propio San Agustín, porque San Agustín era partidario de expurgar a los clásicos y a los egipcios y a quien fuera necesario para bien de la Iglesia. Y lo hizo a través de una fusión genérica y estilística que desde lo religioso y lumínico, pero también desde lo vital, fue capaz de hablar de lo más sublime y hasta indecible en términos humildes y hasta coloquiales. Los altos temas de la teología, en este caso mística, se fundían con los de la autobiografía al amparo de un precedente mayor como el de las confesiones agustinianas.
Dentro de tal marco, lo que podía haberse configurado como tratado de oración se diluía en el discurso de una vida experimentada en propia carne y que concernía tanto a los pormenores externos como al interior anímico. Sin entrar en el meollo de la peregrinación autobiográfica ni en los excursos propiamente oracionales, lo cierto es que el uso de marcadores exclamativos e interrogativos no solo le sirvieron a Teresa para adentrarse en el difícil territorio de lo indecible y admirable, sino en un análisis de la batalla interior de las pasiones que no tiene parangón alguno en la literatura de la época, aunque muchos otros místicos como Osuna o San Juan hablaran del amor como mantenedor de la batalla y como tela de encuentro, porque rompe la tela de este dulce encuentro, no solo remite a las telas del corazón, sino a la tela que se ponía en las batallas abiertas en el campo de las justas a caballo. Santa Teresa, por tanto, supo romper esa tela de encuentro y volar muy alto con los recursos de una relación y un diálogo interior que no se ceñía a las reglas de la retórica al uso. Por lo mismo, ofreció nuevos relieves al par dignidad-miseria clásico, tantas veces utilizado por los humanistas de la época en los géneros más diversos, mostrando hasta qué punto una mujer de pocas letras, aunque con más de las que se supone, podía pertrecharse y remontar sus debilidades a través de una escritura tan sorprendente como digna. En ese y otros aspectos, la vida de Santa Teresa constituye una de las mayores aportaciones a la prosa narrativa de su tiempo, más allá de la cultura bíblica y clásica de la que participaron Fray Luis de Granada o Fray Luis de León, entre otros, mostrando hasta dónde se podía llegar con el uso de un estilo aparentemente humilde como expresión de lo inefable. Si, como decían los clásicos, el fin de la literatura es el de mover con los afectos el ánimo de los lectores, provocando emociones, lo cierto es que Teresa de Jesús lo logró plenamente, pero distanciándose de la tradición patrística y mística, incluido el modelo de las confesiones. Al restringir el uso exclamativo en el relato de su vida, la monja carmelita dio pasos decisivos en el camino de la narrativa moderna, entendiendo, como más tarde haría Cervantes, que lo que convenía a la poesía propiamente dicha sobraba en la prosa. Además, para que el relato de su autobiografía fuera creíble, ella debía controlar la retórica de los afectos, pues, como señaló Weinberg, la verosimilitud y la admiración podían llegar a ser antagónicas. Desde Aristóteles a los preceptistas del Renacimiento y del Barroco, desde Pinciano a Cascales, la admiración tuvo una importancia capital en la poética y no es por ello extraño que los autores la buscaran a través de distintos recursos en los géneros más diversos. Pero poco a poco se tuvo conciencia de que lo que convenía a las elegías de Garcilaso o al ornato poético en la persecución de lo admirable había que lograrlo en la prosa por otros procedimientos. Por eso el Lazarillo de Tormes y el libro de la vida de Teresa de Jesús supusieron en ese y otros sentidos una auténtica revolución en el género de la autobiografía moderna, aunque cada uno lo llevara a cabo de forma diferente. Pues si el Lazarillo podía alcanzar paradójicamente la admiración del lector a través del relato de una vida no deseable, como decía mi maestro Martín de Riquer, la monja carmelita lo logró a través de una autobiografía admirable en la que lo más extraordinario podía llegar a ser verosímil dentro del contexto en el que se lee. Para ello, y contra lo que pudiera parecer, ejerció un control permanente en el uso de la retórica de los afectos, sobre todo en el dosificado uso de exclamaciones e interrogaciones. Teresa de Jesús se alejó de los excesos exclamativos de Fray Luis de Granada y de otros partidarios de la retórica eclesiástica y mística, utilizando la admiración solo cuando esos signos eran consecuencia lógica de una experiencia propia. Por lo mismo, restringió el uso de interrogativas, empleándolas como reflejo de un mundo interior que se deshacía en dudas y preguntas, haciéndolas extensibles a las que podían hacerse los lectores de su obra. De manera que Santa Teresa también tiene un principio de capítulo en lo que se ha llamado Stream of Consciousness o monólogo interior. En ese y otros aspectos coincidió nuevamente con Cervantes, inventor de la novela moderna, o mejor dicho, Cervantes coincidió con ella, pues este administró también
muy bien el uso de la retórica de los afectos en el Quijote, en las Ejemplares y en el Persiles, mostrando las posibilidades que ofrecía lo admirable, verosímil, siempre consciente de que lo que convenía al poema podía sobrar en la prosa, incluso el poema mismo. Por eso terminó por quitar las poesías de la prosa, o casi todas. Para terminar, diré que la larga cadena exclamativa e interrogativa que la obra entrelaza al hilo del curso y discurso vitales de Santa Teresa no solo muestra el término de lo indecible, sino la cortedad de las palabras a la hora de hablar tanto de lo ordinario como de las experiencias desconcertantes. De ahí que yo suponga, por esa y otras razones, toda una novedad, además de una gran aportación a lo que bien podríamos llamar naturalismo lingüístico, por lo que supone respecto al clasicismo vulgar del castellano, es decir, a convertir el castellano vulgar en clásico. Pero además abrió camino a un diálogo interior vivo con Dios, consigo misma y con los lectores, que tal vez sea una de las razones por las que el libro de la vida ha llegado a través de los siglos a convertirse en una obra tan admirable y admirada como pretendía su autora. Así lo confirman una legión de lectores, desde Azorín y Unamuno a Luis Mateo Díez, a Truman Capote, a Coetze y tantos otros. Muchas gracias.